Ahí está. Entonces, otro ejemplo más vamos a tomar. A ver, vamos a tomar aquí, a ver. Anteayer, ya, vamos a analizar esa palabra, anteayer. Anotamos la palabra anteayer. Ya, están viendo que manejar los colores es sumamente importante. En el caso de ustedes, van a manejar resaltadores, ¿de acuerdo? Es importante. Ustedes, yo sé que tienen toda una colección de diferentes colores en cuanto a resaltadores se refiere, ¿ya? Yo estoy manejando los recursos que me da la computadora. Entonces, ante llegaría a ser un prefijo. Y el prefijo tienen que ponerle con su nombre completo. Un prefijo es un morfema, derivativo y pref, que significa prefijo. Vamos a poner del color que corresponde. Ahí está, ¿ya? Y ayer llegaría a ser el lexema o raíz. Con el hecho de que le coloquen lexema es suficiente, ya está toda la información incluida ahí. A ver, vamos a darle los espacios correspondientes. Ahí. De esa manera, ¿ya? Entonces, anteayer. Ayer, por ejemplo, chicos, es un adverbio. ¿Cómo ustedes pueden ver, pueden salir de dudas qué tipo de palabra es? Pues se van a ir al diccionario. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a irnos al diccionario. Les voy a mostrar ahora en pantalla. Tengo aquí a disposición un diccionario que mostrarles. Entonces, estamos acá. Se van al diccionario, buscamos, por ejemplo, la palabra ayer, ¿no? Ayer. Entonces dice acá adverbio, ¿no? Esa es la información gramatical, es la información que el diccionario nos da y nos dice qué tipo de palabra es. Ahora, por ejemplo, nos vamos a mentir, que estábamos analizando antes, mentir, ¿no? Aquí está. Int significa verbo intransitivo, ¿ya? Esto de transitivo, intransitivo lo vamos a conocer con calma, después no se apresuren mucho, pero basta que encuentren int, esta palabra abreviada significa que es un verbo intransitivo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera pueden ir averiguando. Por ejemplo, acá tenemos la palabra mentira. Mentira, por ejemplo, F, dice, ¿no es cierto? Significa que es un sustantivo femenino, ¿de acuerdo? F y M significa que son sustantivos femenino y masculino. Entonces, esto de estudiar el diccionario también es otra rama de la lingüística que nos toca más o menos en tercero. En tercero vamos a ver cómo interpretar cada una de las abreviaturas del diccionario, pero ahora ya les estoy dando algunas pautas. Hay otros diccionarios que de hecho presentan la abreviatura S, sustantivo femenino, ¿no? Y si revisan cada uno de sus diccionarios, especialmente el diccionario inteligente, está bien marcado y con otro color estas abreviaturas. Y al inicio tiene pues todo el significado completo de cada una de sus abreviaturas. Tiene como un índice de abreviaturas del diccionario. Entonces también ahí pueden revisar y obtener esa información, muchachos, ¿no? Entonces, manejar el diccionario también es todo un arte y no es difícil de interpretar.
¿ya? Como les decía, los adverbios, pocos adverbios tienen familia de palabras. En este caso, una familia de palabras de ayer, tal vez no existe con claridad, a menos que se inventen nuevos términos. Entonces, toda la palabra llegaría a ser el lexema, ¿de acuerdo? Ayer sería el lexema y el morfema derivativo prefijo es ante, ¿ya? Entonces, de esa manera tienen que ir analizando los morfemas derivativos. No sé si está claro ahora. Si está claro, todos levanten la manito. Y los que no han levantado la manito, ¿quieren hacer alguna pregunta? Pueden hacerlo, chicos. No, Vamos. profe, yo no tengo la manito, pero ¿Pero estoy... está claro o tienes alguna duda? No, 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 profe, está claro. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Rafa, a ver, voy a ver bien ahora. Es que algunos están con la computadora. Ya, muy bien, excelente. Ya, gran cantidad de ustedes ha entendido, eso está bien. Continuamos, chicos. En la siguiente tablita les voy a mostrar una tabla de algunos prefijos, pero ustedes en el cuaderno tienen todos los prefijos. Generalmente los prefijos son herencia, chicos. Hemos heredado del latín y algunos del griego. Ustedes saben que el castellano, que nuestra lengua, el español, el castellano, precisamente tiene como madre, como mamá al latín. El castellano, el italiano, el portugués, muchas lenguas habladas en España, las diferentes lenguas habladas en España. Y hablando específicamente de nuestra lengua, el castellano, derivan del latín, ¿no? Son lenguas que han nacido en el latín y que por la situación social y geográfica han ido cambiando, ¿no es cierto? Han ido evolucionando. Entonces, el castellano precisamente deriva del latín. Y ustedes saben que en algún momento los griegos y los latinos, que han sido las primeras culturas que han aflorado tanto, ¿no es cierto? Que se han hecho realmente, se puede decir, imperios. El imperio romano, ellos quienes hablan el latín, eh, han logrado tal vez de alguna manera relacionarse griegos y romanos, ¿no? Griegos y latinos. Y precisamente esa herencia lingüística en las palabras, en los prefijos, sufijos e interfijos, hoy en día lo utilizamos. En sus cuadernitos, si ustedes ahora seguramente lo tienen a mano y lo revisan, tienen la tablita de todos los prefijos griegos y latinos, ¿verdad? Son herencia, muchachos, de esta lengua. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí prácticamente una lista amplia con su significado. Hoy les voy a mostrar simplemente una tablita con su significado para que analicemos. Por ejemplo, tenemos el prefijo ante. Ante que significa anterioridad de tiempo. Ejemplos, anteayer, es decir, antes de ayer, ¿verdad? Tenemos también antepasado, antes de nuestro pasado, ¿no? Esos son sus significados. Es decir, si nosotros sabemos los significados de los prefijos, es posible que las palabras las interpretemos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si nosotros dominamos los significados de los prefijos, podemos interpretar sin problema las palabras derivadas que vienen de estos. ¿De acuerdo? Entonces, una de las actividades que tienen que realizar es estudiar esa tablita de los prefijos griegos y latinos que tienen en su cuaderno, así como ahora lo estamos haciendo. Co, vamos con el prefijo co, significa unión o participación, ¿no? Coautor significa unión de autores, ¿no? O que ese autor está trabajando con la participación de otro autor, coautor.
coprotagonista, ¿no es cierto? El trabajo de dos protagonistas. Co, la unión o participación de dos protagonistas, ¿verdad? Está claro, coprotagonista, ya sabemos qué significa, con tan solo saber el significado del prefijo. Vamos con el siguiente prefijo, con. Es reunión, cooperación, confluir, ¿no es cierto? Que todos se reúnen en determinada actividad, ¿no? Donde hay varias personas reunidas. Contactar también. Contra, posición opuesta, ¿no es cierto? Es lo opuesto, confrontar, contrario. Contraportada, ¿no? Lo opuesto a la portada. Contraorden, lo opuesto al orden. Ven que es fácil identificar el significado de las palabras derivadas siempre que conozcamos el significado de los prefijos. Esa es una gran utilidad, es la función también de los prefijos, ¿no? Vamos con cuasi. Cuasi significa casi, no totalmente, ¿no? Cuasi automático, que es casi automático, no totalmente automático. Des significa negación, exceso, fuera de, ¿no? Tiene estos tres significados. Puede ser negación, exceso, fuera de. Despeinar, ¿no es cierto? Negación, que no está peinado, ¿verdad? No peinar. Deslenguado, exceso, ¿no? Que habla por demás, ¿verdad? Que alguien se excede hablando o diciendo algunas palabras. Deslenguado. Y desterrar fuera de, ¿no? Desterrar, en sencillas palabras, es echar a alguien del lugar, ¿no? Entonces, fuera de la tierra, fuera del lugar de origen, fuera del lugar en que está en ese momento, ¿no? Desterrar, botar a alguien, echar a alguien, ¿ya? Entonces, fácil de interpretar estos significados si sabemos el significado del prefijo. Vamos con di. Di es oposición, puede ser origen o procedencia, también puede ser separación, disentir, dinamar, dilatar y divergir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora vamos a analizar el ejemplo de divergir. Es oposición, no estar ¿de acuerdo? O como no está alguien de acuerdo con una idea, busca la separación, divergir, tal vez separarse en dos caminos diferentes, ¿ya? Vamos con dis, es negación también, igual que des, es una variante de des, ¿ya? Negación y contrariedad, disconforme, discontinuo. Cuando no podemos utilizar des, utilizamos el prefijo dis, porque no es correcto decir desconforme, sino disconforme, ¿no? Que no está conforme, disconforme. Discontinuo, que no es continuo, alguna actividad discontinua, ¿no? No, que no es continuo, diario, ¿ya? Vamos también al siguiente prefijo que es en, que significa en también, o dentro de, encéfalo, ¿no? Dentro de la cabeza, dentro del céfalo. El siguiente prefijo entre, situación intermedia, dos o más partes, ¿no? Casi, a medias, ¿no? Ese es su significado de este prefijo. Entrecejo, entretejer, tejer a medias, ¿no? Entreabierto, que no está muy abierto, casi abierto, ¿no? Esos son los significados de esas palabras. Ex, que ha dejado de ser, ustedes conocen, ¿no? Este prefijo ex. Ex alumno, ex presidente y muchas palabras más que se pueden formar con el prefijo ex. Extra, que significa fuera de, extremadamente, demasiado. Ese es el significado de extra. Extraterrestre, ¿no es cierto? Fuera de la tierra, extraterrestre. Extrovertido, ¿no? Demasiado, tal vez, amigable, demasiado hablador, etcétera, ¿no? Extrovertido. Entonces, no sé si se han dado cuenta que los prefijos aportan gran cantidad de significado y varían totalmente el significado del lexema o raíz o la palabra base.
Si está claro esto que hemos analizado, levanten la manito. Si no está claro, habiliten su micrófono y pregúntenme. Está bien. Ya, muy bien, chicos. Está claro. Bien, Carlitos. Ya, muy bien. Continuamos, muchachos. Y eso en cuanto a los prefijos. Vámonos, pueden ir bajando las manitos, vámonos a lo que son los sufijos. Si nos damos cuenta, los sufijos son los que se ponen después de la palabra o del lexema o raíz, ¿ya? Y acá está em, la definición. Dice, un sufijo es un tipo de afijo y hemos dicho que prefijos, sufijos, interfijos son todos afijos. Un sufijo es un tipo de afijo que se pospone, es decir, que va después, que se pospone al lexema o raíz de una palabra para modificar su significado. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con los prefijos es que los sufijos van después, ¿de acuerdo? Están después del lexema o raíz. ¿Ya? Entonces, hoy también vamos a analizar esta palabra. En el caso de comediante, el sufijo sería ante. ¿De acuerdo? Lo vamos a analizar. Les voy a enseñar a analizar para que ustedes hagan en sus prácticas de esa manera. Por favor, atiendan. Jesús y Santiago pueden bajar sus manos. Muy bien, ahí ya lo pueden ver en pantalla cómo analizamos los sufijos. Identificamos el lexema. El lexema es comedi, ¿no es cierto? De comedia. Comedi es el lexema. Ante es el morfema derivativo que se llama sufijo. ¿De acuerdo? Es morfema derivativo que se llama sufijo. Ahora, puede ser que en otras situaciones, en algunos libros que estudian la morfología, tal vez también en internet, ustedes que acuden mucho a internet, encuentren lo siguiente. En lugar de morfema derivativo sufijo, ustedes encuentren afijo sufijo. Está bien, no hay problema. Ustedes ya saben que los morfemas derivativos también se denominan afijos, ¿verdad? Entonces, no hay problema si encuentran de esa manera. Pero yo les estoy enseñando de la primera forma, ¿no es cierto? Morfema derivativo sufijo, porque es mucho más claro. Si encuentran de la segunda manera, como vemos acá, no hay problema. Ustedes ya saben que es un afijo. Un afijo es también un morfema derivativo, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda? Si está claro, ya saben, levantan las manitos. Está claro, profe. Muy bien. Está claro. Claro, profe. Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos. Excelente. Pueden bajar las manitos. Ahora, ustedes también en el cuaderno tienen toda una tabla
de los sufijos griegos y latinos, ¿ya? Estudien, lean. Ahí van a poder aprender o van a poder saber cuáles son los sufijos. Nos ayuda a memorizar esa tablita que les he dado, nos ayuda a memorizar los diferentes sufijos griegos y latinos. Como les dije, prefijos, sufijos, interfijos, generalmente son herencia, herencia del latín y de la lengua griega. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es importante que ustedes revisen esa tablita que les he dado, no que no esté ahí en vano. Cuando yo les dé ejercicios, les voy a dar una práctica muy larga para los sufijos, prefijos y todo lo que hemos avanzado sobre este tema de la palabra y la morfología. Les voy a dar una práctica bien larga. Por favor, acudan a esas tablitas si es que no pueden identificar con facilidad los prefijos, los sufijos y todos los tipos de morfemas que estamos avanzando. ¿Ya? Yo también ahora les voy a mostrar aquí una tabla con los sufijos, ¿no? Los sufijos también aportan significados. Si tú, por ejemplo, conoces el significado de los sufijos, también vas a poder identificar el significado de esas palabras derivadas con esos sufijos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos los sufijos aco, acho, alia, ajo, astro, eto, orrio, oro, ote, uco, ucho, usa. Estos sufijos en general indican casi siempre ruindad, desprecio, inferioridad, estos sufijos. Casi siempre, puede haber algunas excepciones, por eso ahí se aclara que casi siempre, ¿no? Como libraco, dicharacho, canalla, morralla, cintajo, camastro, mamotreto, villorrio, ventorro, monigote, casuca, casucho, carnuza, siempre con un significado despectivo, ¿no es cierto? Inferior, despreciativo. ¿Ya? Estas palabras adquieren ese significado gracias a estos sufijos. Vamos a otro tipo de sufijos. Ada, ado, ato, al, ar, eda, edo, ismo. Significa generalmente colección, grupo, secta, una serie, ¿no es cierto? Como les decía, grupo, agrupación. Por ejemplo, manada, armada, electorado, generalato, arenal, palomar, alameda, viñedo, panteísmo, modernismo, que son colección, secta, serie, agrupación, grupo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos sufijos dan ese significado. Vamos con las terminaciones o sufijos también ada, eo, ida, iento, io, ia, ento, ion, or. Si se dan cuenta, hay sufijos, ¿no? Hay sufijos que pueden presentar diferentes significados. En este caso, ada significa agrupación, colección, serie, ¿no? Y en este otro caso, ada significa acción o ejecución de alguna acción. Por ejemplo, pedrada, siseo, salvamento, hundimiento, tenida, partida, conversación, cantor, gritería, vocerío, en todos estos casos. ¿Ya? Así se aplican los sufijos en las palabras. Entonces, si yo les presento, por ejemplo, la palabra vocerío, ya saben que el sufijo es io, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese sufijo? Acción o ejecución. ¿La acción de qué? De vociferar, de hablar, ¿no es cierto? Vocería. Vamos a la siguiente. Las terminaciones ansía, ansa, encia, es, at, isia, ut, ura, que expresan condición genérica, ideas abstractas. Por ejemplo, fragancia, templanza, inocencia, sensatez, robustez, verdad, libertad, pericia, justicia, virtud, hermosura y cultura, todas estas son palabras abstractas, ¿no es cierto? Tal vez no concretas, pero sí abstractas en el sentido de que alguna persona puede tener alguna de estas características, ¿no? La característica de la templanza, de la inocencia, de la sensatez, ¿no? Ideas abstractas.
ese significado tienen. Tenemos también las terminaciones ante, ario, enta. Si se dan cuenta, ante puede ser un sufijo, pero también puede ser un prefijo. Hemos analizado este prefijo también, esta palabra o este morfema como un prefijo, pero en este caso también puede ser un sufijo. Ante, ario, enta, ente, erio, oria, ista, que indican un oficio, una profesión como estudiante, presidente, comediante, lapidario, bibliotecario, pordiosero, economista, balneario, granero, relicario, herbario, etcétera. ¿Ya? Vamos a otras terminaciones. Asgo, ado, ato, que significan generalmente empleo, jurisdicción, autoridad, parentesco y tributo. Los ejemplos lo vamos a ver con calma. Ustedes les voy a enviar también esta tablita, todas las diapositivas que estamos viendo, para que también puedan estudiar y basarse en esta información cuando analicemos. Vamos a las terminaciones azo, que significa generalmente golpe, explosión, choque y origina voces onomatopéyicas, ¿no? Onomatopéyica es aquello que, una onomatopeya es una imitación de algún sonido. Entonces tenemos fogonazo, ¿no? Chispazo, escopetazo, cañonazo, encontronazo, perdón, latigazo, golpetazo, codazo, balazo, trompazo, trompetazo, zarpazo, que significa generalmente golpe, explosión, choque, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, todos estos sufijos aportan su propio significado al lexema o raíz. Por eso son parte de los morfemas derivativos. Y vamos a pasar a la última parte, que son los interfijos. Lo tenemos que hacer rápido porque el tiempo también se nos va a agotar. Tenemos, por ejemplo, los morfemas ar, it. Si se dan cuenta en estos casos, todo lo que está con negrilla son interfijos porque están en medio de la palabra. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los lexemas. Todo este grupo de acá son lexemas. Muy bien, todo este grupo de acá son lexemas y estos son sufijos. ¿Se acuerdan que les dije que un interfijo siempre va a estar entre el lexema y los sufijos? ¿De acuerdo? En en muy raros casos, los interfijos están entre un prefijo y el lexema, en muy raros casos, ¿ya? Si está claro esto, levanten la manito. Muy bien. Muy bien, está muy bien, chicos. Y aquí está cómo tenemos que analizar, les voy a explicar ahora, ¿ya? Dice, un interfijo es un tipo de afijo, cuya característica principal es que no precede o sucede al lexema, sino que se escribe en su interior y se combina con otros afijos que generalmente son sufijos derivativos. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía. Generalmente se combina con los sufijos derivativos. Tenemos el caso de fealdad. Les voy a enseñar a analizar.
Muy bien, como les decía, siempre es importante el uso de diferentes colores. Fealdad. Fe llegaría a ser el lexema o raíz que proviene de la palabra feo, ¿no es cierto? De feo. Entonces, lexema o raíz. Al sería el morfema derivativo y le vamos a poner inter. Y dat también sería un morfema derivativo. Y en este caso llegaría a ser un sufijo. Entonces, de esta manera vamos a ir analizando. No sé si se entiende, ¿está claro? De esta manera tendríamos que analizar los interfijos. Quiero aclararles, todos los ejemplos, gran cantidad de los ejemplos y los casos de interfijos siempre se van a dar entre un lexema y un sufijo o morfema derivativo sufijo. Siempre van a estar entre el lexema y el morfema derivativo que es sufijo. Pocos van a estar entre el lexema y el prefijo. Casi, es decir, son contaditos los casos, muchachos. ¿De acuerdo? Acá, ya que va a terminar la clase, muchachos, les voy a presentar un listado de interfijos. Ahí está un listado, están con rojo los interfijos. También les voy a mandar estas diapositivas. Esto les va a ayudar a analizar las palabras, ¿no? Aquí tenemos información adicional. Es un recurso que genera eufonía y evita la homonimia, ¿no es cierto? En lugar de decir carnero, que tiene otro significado, decimos carnicero con un interfijo. Es información adicional. Y esta es la práctica, muchachos. Dice, analiza cada prefijo, sufijo e interfijo de las listas presentadas en cada subtítulo. ¿Qué es lo que van a hacer, muchachos? Esto va a ser para el 23 de julio. Como les dije, la siguiente semana no hay clases, ¿verdad? Van a ver una nueva plataforma, nuevas características, nuevos beneficios de la plataforma y como se está reestructurando, no vamos a poder subir las tareas. Entonces, la subsiguiente semana, el 23 de julio, me van a presentar esta práctica. ¿De cuáles? De estas tablitas. Solo de estos prefijos, ¿no es cierto? Pueden hacer un ejemplo de todos los que ven acá por prefijo. Por ejemplo, con el prefijo ante solamente eligen una palabra. Con el prefijo co, solo una palabra y lo analizan ¿de qué manera? De esta manera. Lo mismo van a hacer con los sufijos. Con los sufijos solamente van a elegir uno de estos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Uno de los 7, no los 7 porque va a ser demasiado, va a ser exagerado. Entonces, si por ejemplo eligen esto, tienen que hacer un ejemplo con cada uno de estos sufijos y analizarlo de esta manera. Acá está, acá arriba. De esta manera. ¿No es cierto? Y lo mismo con los interfijos. Van a elegir una de estas columnas. Son una, dos, tres columnas, pero solamente van a elegir una de estas columnas. ¿De acuerdo? En el caso de los prefijos, van a ser con todos estos prefijos, pero solo elegir